Buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Pedraza, mi compañera es Vanessa Alexandra Parra y hoy les vamos a hablar sobre las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas químicamente son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces covalentes, enlaces peptídicos y dispuestos de una forma lineal. Las células producen proteínas con propiedades muy diferentes a partir de 20 aminoácidos. Bueno, estas están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Para poder comprender qué son las proteínas, tenemos que saber qué son los aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas pequeñas que contienen un grupo carboxílico y un grupo amino. El grupo carboxílico se compone de COOH y el grupo amino de NH2. El grupo carboxílico es ácido débil, mientras que el grupo amino es básico débil. Como podemos ver en la imagen, el grupo carboxílico y el grupo amino se unen por medio de un átomo de carbono. Este átomo de carbono está unido a un átomo de hidrógeno y a su vez a un R o grupo de cadena lateral. Características de las proteínas. Están constituidas por un gran número de unidades estructurales simples repetitivas. Todas las proteínas contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría de ellas también poseen azufre. Son multifuncionales, ya que controlan diversas actividades vitales tales como crear, regenerar y reparar tejidos. Las proteínas tienen dos extremos, un extremo básico o extremo terminal N y el otro ácido o extremo terminal C. Como podemos ver acá se muestra la estructura de las proteínas. Para poder formar una proteína necesitamos 6 aminoácidos. Clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican dependiendo de su estructura, sensibilidad, composición química, solubilidad, entre otros. De acuerdo con su composición, las proteínas se clasifican en dos grandes grupos, como son las proteínas simples y las proteínas conjugadas. Las proteínas simples, o también conocidas como holoproteínas, son proteínas formadas únicamente por aminoácidos y se dividen en dos subgrupos, los cuales son las globulares y las fibrosas. Las globulares o esferoproteínas suelen estar compuestas de una sola molécula proteica o de unas pocas moléculas combinadas que se pliegan en forma esférica y forman una estructura más compleja. Por otra parte, las fibrosas son proteínas generalmente estáticas, cuya función principal es la de proporcionar soporte mecánico a las células y a los organismos. Suelen ser insolubles y están formadas por una unidad repetitiva simple que se ensambla para formar fibras. Como podemos ver en la imagen, las globulares tienen muy pocas moléculas de proteína y su estructura es mucho más compleja que las fibrosas. Como podemos ver en las fibrosas, pues estas contienen más moléculas proteicas y su estructura es mucho más simple. Ejemplo de las holoproteínas. Un ejemplo de las holoproteínas globulares pueden ser las enzimas. Como podemos ver en la imagen, su gráfica pues tiene una cadena muy cortica de las moléculas proteicas a comparación de toda su composición. Su estructura química la podemos ver en una esquina a la mano izquierda, en la cual se ve su complejidad a comparación de la fibrosa, que es mucho más reducida. Un ejemplo de la fibrosa puede ser la queratina. En su gráfica podemos ver cómo esta contiene muchas más moléculas de proteínas a diferencia de las enzimas y su estructura química es mucho más simple. Las proteínas conjugadas, o también conocidas como heteroproteínas, son aquellas que están formadas por una fracción proteica y por un grupo no proteico que se denomina grupo prostético. Dependiendo de los grupos prostéticos, existen varios tipos de heteroproteínas, las cuales pueden ser glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas y cromoproteínas. Glucoproteínas son moléculas formadas por una fracción glucídica y una fracción proteica, unidas por enlaces covalentes. Algunos ejemplos de estas pueden ser las hormonas y las enzimas. También están las lipoproteínas, que son complejos
moleculares formados por un núcleo que contienen lípidos apolares y una capa externa polar formada por fosfolípidos, colesterol libre y proteína. Su función principal es actuar como transporte de triglicéridos, colesterol y otros lípidos entre los tejidos a través de la sangre. Este grupo se puede clasificar en tres, que son de alta densidad, baja densidad y muy baja densidad. Las nucleoproteínas son moléculas estructurales asociadas a un ácido nucleico, puede ser ARN o ADN. Se caracterizan fundamentalmente porque forman complejos estables con los ácidos nucleicos. Por último, las cromoproteínas son proteínas conjugadas que contienen un grupo prostético pigmentado. El hígado es el principal órgano encargado de metabolizar aminoácidos esenciales con excepción de los aminoácidos ramificados. Existen tres mecanismos esenciales del metabolismo de los aminoácidos. El primero es la transaminación, el segundo la desaminación y el tercero la descarboxilación. Transaminación. Por medio de la aminotransferasa y con ayuda de la coenzima pirodoxal-fosfato se realiza la transferencia de un grupo amino a un aminoácido y se transfiere el grupo amino de un cetoácido. Cuando predomina la degradación, la mayoría de los aminoácidos ceden su grupo amino al cetoglutarato. De eso se transforma en glutamato, pasando ellos al cetoácido correspondiente. El aminoácido pierde el grupo amino y pasa a cetoácido. Esta reacción es reversible y convertible al glutamato en cetoglutarato para su degradación. Actúa según las necesidades celulares. Descarboxilación. Los aminoácidos se descarboxilan y como resultado forman aminas, las cuales tienen funciones como hormonas, neurotransmisores, inmunomoduladores, entre otras, como en el caso de la tirosina, que por acción de la descarboxilación y otras reacciones se producen catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Nomenclatura de algunos aminoácidos los cuales conjugan a las proteínas. Uno de estos, pues estos se pueden dividir en varios niveles como son los alifáticos, aromáticos, alcoholes, entre otros, pero pues nosotros vamos a explicar estos tres grupos. Empezando por los alifáticos, se caracterizan por su cadena abierta. Los aromáticos se caracterizan por su cadena cerrada y los alcoholes se caracterizan por tener entre su cadena el OH. Como podemos ver en el primer ejemplo de los alifáticos está la glicina. Su fórmula molecular es C2H5NO2 y su estructura química, pues en la parte izquierda tenemos el H3N que representa al grupo amino y el COOH que representa al grupo carboxílico. Estos dos grupos están unidos a un a un átomo de carbono. Este átomo de carbono también está unido a un hidrógeno y aparte de esto a la cadena lateral, que en este caso se representa con H, significando que la cadena lateral sería el hidrógeno. Alanina. Su fórmula molecular es C3H7NO2. Tiene un átomo de carbono. De ahí sale un grupo amino y un grupo carboxílico. El CH3 representa la R, que es la cadena lateral. La valina. Su fórmula molecular es C5H11NO2 y su estructura química, pues como lo habíamos dicho anteriormente, empieza con el átomo de carbono unido al grupo amino y al grupo carboxílico. También está unido al hidrógeno y en su cadena lateral tenemos CH y este CH está unido a dos metiles. Los aromáticos se presenta la fenilalanina. Su fórmula molecular es C9H11NO2. Tiene un átomo de carbono, un grupo amido y un grupo carboxílico. La cadena lateral está representada por un CH2
y un ciclohexino. En el segundo ejemplo tenemos a la tirosina. Su fórmula molecular es C9H11N1O3. Al igual que los alifáticos, el átomo de carbono está unido al grupo amino, al grupo carboxílico y al hidrógeno. Pero a diferencia de este, también se une a un CH2, el cual está unido a un ciclohexino, y el cuarto carbono contiene un OH. Serina. Su fórmula molecular es C3H7NO3. Su estructura química es un átomo de carbono junto con un grupo amino y un grupo carboxílico y un hidrógeno. La cadena lateral está representada por un CH2 y un OH. La treonina, pues su fórmula molecular es C4H9NO3 y su estructura química, al igual que en los otros dos grupos, pues el átomo de carbón está unido al grupo carboxílico, al grupo amino y al hidrógeno. Pero a diferencia de los otros, este está unido a un CH que se ramifica en dos. Su primera ramificación es un OH y su otra ramificación es un metil. Forma de obtener las proteínas. Acá les vamos a mostrar dos métodos. El primero es el método de Buret. Indica la presencia de proteínas, péptidos cortos y otros compuestos con dos o más enlaces peptídicos en sustancias de composición desconocida. Este está hecho de hidróxido potásico y sulfato cúprico, junto con tartrato de sodio y potasio. El reactivo cambia a violeta en presencia de proteínas y vira a rosa cuando se combina con polipéptidos de cadena corta. El hidróxido de potasio no participa en la reacción, pero proporciona el medio alcalino necesario para que tenga lugar. Se usa normalmente en el ensayo de Buret un método colorimétrico que permite determinar la concentración de proteínas de una muestra mediante espectroscopia ultravioleta visible. Método de Lowry. El método de Lowry depende de la concentración de tirosina y triptófano de la muestra, y este consiste en dos reacciones, la reacción de Buret y la reacción de Folin. La reacción de Buret es lo que acabamos de ver con mi compañera anteriormente. La reacción de Folin se caracteriza de los grupos OH reductores de los aminoácidos tirosina y triptófano, que junto con los complejos cúpricos reducen el reactivo de Folin generando un color azul. Este está sujeto a muchas interferencias, pero pues su principal uso es fundamentalmente en la orina. Ejemplos del exceso de las proteínas. El consumo de una gran cantidad de proteínas intensifica el proceso de pérdida de agua, lo que en consecuencia puede provocar el riesgo de deshidratación. La razón de que se dé la deshidratación es que el exceso de nitrógeno que contienen las proteínas suministradas es lo que aumenta la excreción de agua del organismo. Problemas renales. Esto significa que los riñones ya no funcionan lo suficientemente bien como para realizar estas funciones, y como resultado se presentan otros problemas de salud. A medida que la función renal disminuye, la persona puede presentar hinchazón, generalmente en las piernas, los pies y los tobillos, tener dolores de cabeza, sentirse muy cansado durante el día y tener problemas para dormir por la noche, sentirse mal del estómago, perder sentido del gusto. Empeoramiento de algunas enfermedades. Como ya lo habíamos dicho anteriormente con mi compañera, el exceso de las proteínas puede causar varias consecuencias, como la insuficiencia renal, afecciones hepáticas, procesos reumáticos, entre otros. Obesidad. Es un trastorno caracterizado por niveles excesivos de grasa corporal que aumentan el riesgo de tener problemas de salud. La obesidad suele ser el resultado de ingerir más calorías de las que se queman durante el ejercicio y la cinta. Olor desagradable. El olor desagradable es debido al amoníaco, que es uno de los metabolismos de las proteínas y tiene un olor característico e intenso. El aumento de su nivel provocado por el exceso de las proteínas en una dieta puede provocar un olor desagradable en el sudor y en la orina.
También se ve el mal aliento y los gases intensos. Algunos ejemplos de la deficiencia de proteínas son la desnutrición, el retraso del crecimiento, la disminución de la inmunidad y alteraciones en la piel. También podemos encontrar la falta de apetito. Esta puede tener varias consecuencias y varios problemas para el ser humano, como por ejemplo la anemia, y también podemos ver el hígado alterado. Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada.